la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer. Dice así, versículo 2 del capítulo 1. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cierre sus ojos. Precioso Señor, gracias te damos una vez más. Señor Dios, conforme, Señor, tu palabra, tu voluntad, en esta hora, Dios, estamos aquí compartiendo, Señor, la palabra. Señor Dios, es que aquí estamos haciendo, Señor, tu voluntad. Por eso, Dios, en esta hora vamos a compartir tu palabra, de la misma manera que tú hablaste a mi corazón. Señor Dios, en esta hora yo te ruego que seas tú hablando a mis hermanos, y seguro habrá mucho más para mí en esta hora. Por eso, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, moviéndote en las vidas, trayendo convicción, trayendo milagros a través de la palabra. Reprendemos todo espíritu que quiera engañar las vidas y los corazones, lo atamos, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús, y declaramos, Dios, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias porque ya estás trabajando en las vidas y en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias te damos una vez más. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Si usted tomó en cuenta la lectura de este pasaje, amén, dice, está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, y en esta hora el Señor nos está hablando a nosotros, no a las paredes de Catedral de Vida, no a las columnas, no a las luces, ni a la plataforma. Está hablando a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, ¿de quién estamos hablando? Si no son las paredes, somos nosotros. Amén. Así que esta palabra es para usted y es para mí. Y sigue diciendo este pasaje: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, allí toque a su hermano que está al lado, allí con el codo despacito, y si no con la mano, y dígale: te están llamando. A ver, lo hizo con el hermano que tenía ahí a la derechita, ahora hágalo con el de la izquierda. ¿Sabe que en estos tiempos hemos estado con hermanos de otros países? Por eso me salió así como chiquito. A la derechita, era a la derecha y a la izquierda. Gloria a Dios por nuestros hermanos. Amén. En las convenciones hay gente de diferentes lugares, aún brasileros, misioneros de Brasil. Así que bueno, la verdad que el Señor, con el Señor ahí nos gozamos de tratar de entendernos, pero realmente ha sido bueno ese tiempo. Y ya lo hizo entonces, ya le dijo al hermano de la derecha y el de la izquierda. Sí. ¿Usted se lo dijo al hermano y lo recibió él, o también escuchó? Sí, amén. Quiere decir que el llamado no es para mi hermano solamente. Dios nos está llamando en esta hora a todos los que somos iglesia en esta hora. El Señor nos llama, como dice aquí, ¿sí? Llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Ay, estarán diciendo los jóvenes, qué cosa. Justo que me decidí hoy ir a la iglesia, hoy me van a decir todo lo que no puedo. No podés hacer esto, no podés hacer el otro, no podés. A veces confundimos y erramos bien el blanco, porque no es eso ser santo. Y Dios nos está llamando a ser santos.
Y no solamente a los jóvenes, Dios nos está llamando a todos, a la iglesia, que es usted y que también soy yo. Amén. En esta hora yo quiero hablar del llamado a la santidad. ¿Sabe que el primer llamado que nosotros tenemos es llamados a ser hijos de Dios? En otros tiempos no conocíamos del Señor, éramos creación de Dios, y eso nadie lo puede negar. Éramos creación, pero realmente lo que Dios quiere hacernos es hijos de Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Y cómo es que yo llego a esto, a ser hijo de Dios? Es cuando yo recibo a Jesús como Señor, como Salvador, cuando creo que ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario fue ocupando mi lugar, el lugar de Fabiana, el lugar de Susana y así sucesivamente, el lugar de cada uno, porque dice que Él murió por todos. Él ocupó su lugar en la cruz, pero también ocupó mi lugar, ¿sí? Y Él realmente quiere que todos lleguen al conocimiento, todos lleguen a ser salvos. Nosotros que estamos aquí, pero aquellos que están del otro lado de la puerta y que aún no conocen a Jesús como Señor y como Salvador de sus vidas. Amén. En esta hora veíamos y escuchábamos la obra gloriosa que está haciendo el Señor. Amén, trayendo sanidad, trayendo milagros. Pero también vimos lo que es también parte de la vida, porque un día vamos a partir de esta tierra. Un día no vamos a estar más aquí en esta tierra, pero vamos a vivir una eternidad. Ahora, usted y yo elegimos mientras estamos en esta tierra dónde vamos a estar nuestra eternidad. O con Cristo o sin Cristo. Y hoy partía con el Señor y cerraba sus ojos aquí. Un hombre de Dios. Allí podía escuchar a nuestra hermana y pastora Ada de cómo era él y cómo buscaba del Señor. Y allí cómo él buscaba mirarse en la palabra. Mas hoy el Señor le llamó a su presencia. Y no tenemos duda que está allí gozándose en los brazos del Señor. Ahora, la realidad de las cosas es que todos un día vamos a cerrar nuestros ojos aquí. Es a través de la salvación que yo me aseguro ese lugar. Que mi nombre esté anotado allí en el libro de la vida. Un libro que va a ser abierto cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Mi nombre tiene que estar ahí. Si en esta hora hay algún amigo o amiga que nos visita por primera vez y nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, va a ser una invitación que vamos a hacer también al final de la reunión. Pero también el Señor, amén, quiere que sus nombres estén allí anotaditos en el libro de la vida, porque también Cristo murió, amén, por ustedes. Y ocupó allí el lugar en la cruz para darles vida y vida eterna y vida en abundancia. Y el llamado a la santidad es un llamado de parte de Dios a los hijos de Dios. No podemos decirle a un hombre, una mujer, a algún joven que no conoce a Jesús como Señor y Salvador que sea santo. Entonces este llamado no es equivocado, es para nosotros. No es que usted se equivocó y vino el día que no debía venir a la iglesia. No, este mensaje es para usted y es para mí en esta hora. Y en primer lugar vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver el llamado a la santificación. Vamos a ver quién es el santificador, quién es el que santifica. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana es el creyente y la santificación gradual. Y el último punto, los frutos de la santificación. Gloria al Señor. Entonces, el primero de estos puntos es el llamado a la santificación.
Gloria a Dios. Entonces, este llamado tiene que ver o se da, amén, a los que ya son hijos de Dios. Un llamado, el llamado a la salvación es llamado a formar parte también de la familia de Dios. Y también está el llamado a la santificación. Y santificación en el texto original se refiere a algo que ha sido separado o consagrado a Dios. Yo voy a utilizar esto. En realidad es el estuche de mis anteojos, pero todavía no estoy muy acostumbrada y no va a ser este el día que los use. Esto antes era simple creación. Es un ejemplo, hermanos. Amén. Es como si fuera una vida esta, que yo la puedo mover. Antes era simplemente creación. Pero cuando recibimos a Jesús pasa a ser hijo de Dios y es parte de la familia de Dios. Cuando hablamos de santificación, entonces tiene que ver con aquellos que son de la familia de Dios. Algo que fue separado y apartado. Y en el momento que usted, si recibió al Señor como Señor y Salvador de su vida, usted también fue apartado y fue separado. ¿De dónde? De una vida de pecado. Usted fue separado y apartado de una vida de pecado. Amén. El domingo pasado el pastor Jorge predicó acerca de lo que implicaba el pecado en la vida. Y en la vida de un hijo de Dios no tiene que haber pecado. Porque el pecado hace o produce separación. Entonces yo estoy unida a Dios, pero cuando hay pecado, hoy se separa. Entonces nosotros hemos sido apartados y separados para Dios. El pecado nos aparta y nos separa de Dios. Entonces no permitamos. Amén. Y si usted recuerda y vino el domingo, recuerde todo el mensaje y tráigalo. No, en realidad esto nació en el corazón de Dios. A medida que iba preparando el mensaje, muchas de las cosas que mi esposo predicaba el domingo pasado venían a mi memoria. Así que no tengo duda, amén, no tengo duda. El Señor está hablando en esta hora a la iglesia, a sus hijos. Y tiene mucha relación al mensaje del domingo pasado. Y Dios sigue hablando y va a seguir hablando. Amén. A través de cada reunión. Gloria al Señor. Dijimos entonces que cuando recibimos al Señor somos separados y apartados. Amén. Para servir a Jesucristo. Somos separados de una vida de pecado para servir a Jesucristo. Amén. Nuestro Señor y nuestro Salvador. El mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, en una oración al Padre, una oración intercesora. ¿Por qué intercesora? Porque no estaba orando por Él, estaba orando por otros, estaba orando por nosotros. Y ora al Padre por nuestra santificación. Allí ora Jesús ante el Padre y ora por nuestra santificación. Santificación que viene a través de ese sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz. Juan 17 al 19 dice: santifícalos. Posiblemente sea diferente a la que usted lee aquí o la que usted tiene. Esta es otra versión. Dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Esa era la oración que Jesús hacía delante del Padre. Padre, santifícalos en la verdad. Santifícalos, Padre. Realmente, entonces podemos ver que Dios está llamando en esta hora a que seamos santos, a que vivamos una vida de santidad, apartada, una vida apartada y separada para Dios, para servirle a Él. Y cuando, una vez más lo digo, cuando hablamos de apartado o separado, es de qué?
del pecado. Hermanos, como hijos de Dios, no podemos vivir en dos caminos, agradando a la carne a través del pecado y agradando al Espíritu. Dice la palabra que no podemos servir a dos señores, porque vamos a terminar sirviendo a uno y aborreciendo al otro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver quién es el santificador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había pensado para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y cuántos se gozan en esto? El Señor, amén, ya había pensado tu vida y había planeado para ti y aún sigue planificando. Mas Dios quiere que que tu vida sea edificada según la palabra, edificada. Si Dios no edifica la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto y quiere lo mejor para ti. Por eso este llamado a vivir en santidad, llamado a la santidad. Y dice que Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu. Podemos ver entonces que el santificador es la misma persona del Espíritu Santo de Dios, quien primeramente, amén, nos hace nacer de nuevo a través de esa oración que todos nosotros hicimos un día. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con esta boca se confiesa para salvación. Entonces realmente tiene que haber una confesión, una invitación al Señor Jesús a que entre y more en nuestra vida. Amén. Y es ahí donde le recibimos como Señor y Salvador y donde nos arrepentimos, porque ese era el mensaje del domingo pasado. Es que Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado si hay sincero arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de cambio de actitud. Cuando yo caminaba sin Cristo, caminaba para aquel lado. Sí, una vida de pesar, una vida de atadura, porque eso hace el pecado, una vida de muerte. Porque la vida de pecado es muerte. Mas dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. Y cuando yo recibo a Jesús, iba para aquel lado, pero yo me encuentro con Él. Y yo le recibo, mi vida no puede ser igual. Y ahí hay un arrepentimiento y un cambio de actitud. Entonces iba para allá, yo cambio de actitud y voy para el otro lado. Y cada vez más lejos del pecado. Y el pecado va quedando atrás. Y no vida de pecado. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que está allí en nuestro nuevo nacimiento, pero también es Él el que nos santifica. ¿Y sabe qué? La santificación es instantánea. En el momento que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, allí también usted recibió eso que viene de Él, que es la santidad. Amén. ¿Cuántos creen a esto? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él nos santifica instantáneamente, limpiando nuestras vidas, porque eso es lo que hace el Señor cuando yo abro mi corazón y la recibo como Señor y Salvador. Él me limpia con su sangre preciosa, sangre que fue derramada en esta tierra. Él me limpia de todo pecado. Y allí en el momento que yo recibo a Jesús, allí yo también recibí un sello de santidad, de santificación. La obra entonces es una obra instantánea que solamente Dios puede hacer.
Nadie más puede limpiarnos de pecado. ¿Quién puede? Ni la lavandina, la más pura, nadie. Solamente Dios, a través de Jesús, su amado Hijo. Solamente Él puede limpiar nuestra vida de pecado. Ahora veamos algunos aspectos sobre la obra de la santificación por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra y ahora vamos a ver algunos aspectos. Primero, dijimos que la santidad es instantánea, ¿sí? La santificación es la posición del creyente que ha sido separado de la esclavitud del pecado para servir a Cristo. Gloria a Dios. Es por eso que el mismo apóstol Pablo en sus epístolas o en sus cartas, cuando se dirigía a los miembros de una iglesia local, les saludaba llamándoles santos. Y si quiere ver esto, vaya a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. A todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, que todos los santos, ¿quiénes eran? Todos aquellos que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora escuche, ¿cuántos santos hay aquí? A ver, entonces usted no entendió. Porque si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted en ese momento fue hecha allí santo para Dios, santificada por Él a través de la presencia de su Espíritu. Amén. Así que vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos santos hay en esta hora? Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, amén, somos santos. ¿Por qué? Porque la obra es instantánea. En el mismo momento que usted recibió a Jesús, amén, su vida allí fue santificada. Gloria a Dios. Como podemos ver, un creyente es considerado como parte del grupo de los santos. Por eso era que el apóstol Pablo siempre dirigía sus cartas. Amén. Si eran personales, a aquella persona que estaba dirigiendo la carta, pero también a todos los santos, y en este caso eran de Acaya. Hoy, en esta hora, el Señor ha dirigido su carta a todos los santos que están aquí sentados, porque usted está aquí en esta hora, y a los que nos puedan recibir a través allí del Face. Esta palabra es para nosotros, para los santos, para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. No porque haya alcanzado la perfección es que somos santos. Y a veces creemos esto: yo soy santo, pero si alcanzo la perfección. Y sabe que la Biblia me enseña que el único perfecto es Dios. Y que si bien es cierto, estamos caminando en un camino de perfección, porque sabe que el llamado a la santidad es un llamado a estar más cerca de Dios cada día y querer parecerme más y más a Él. Usted sabe que en ese acercar a Dios, realmente muchas cosas hermosas de parte de Dios usted va a poder experimentar y va a poder dar, pero sabe que perfecto hay uno solo. Pero vamos caminando en ese camino, sí, en ese camino de perfección. Entonces no soy santo porque alcancé ya la perfección, sino porque he sido separado del pecado para poder servir a Jesucristo, aquel que me llamó, aquel que se entregó a sí mismo por mí. Para eso he sido apartado y separado, para poder servirle a Él. Gloria a Dios por esto. Gloria al Señor. La santidad también es progresiva o gradual. Va en aumento, va creciendo. Mire que dice 2 Corintios 7:1.
como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Para poder hacer esto, para poder contemplar esa obra, amén, para poder completar en el temor de Dios, porque no hay otra forma, la obra de nuestra santificación, dice el versículo, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Debemos purificarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan, que no nos dejan avanzar, que son de tropiezo, hermano. Mas tenemos esa ayuda presente, constante, y esa presencia del Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, gloria a Dios. En esta etapa de la vida del cristiano se conoce como santificación progresiva o gradual, porque el creyente siempre está en proceso, donde necesita a Dios en todo tiempo. Y dígame si no es cierto. Juan 15 dice: apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y era un pasaje que nos habla de la vid verdadera. Y dice que Dios es el labrador y que Jesús es la vid y nosotros las ramas o los pámpanos. Y cuando se nos habla de ese pasaje bíblico, que si usted no lo conoce, vaya allí a Juan 15 o anótelo y lo lee allí en su casa, habla de que apartados, es decir, usted ponga el ejemplo, y acá en Mendoza, una parra, una vid, todos tenemos. Es raro la familia que no la tenga. Ahora, usted haga la prueba y corte un sarmiento, como le conocemos nosotros, o como dice la Biblia, pámpano, o también rama, córtela y mire cuánto tiempo va a estar allí con vida. Se va a morir la planta, y si tiene un racimo de uva también se va a morir. Si en esa rama que cortó se va a morir, porque una rama apartada del tronco no tiene vida. Sabe que de la misma manera, nosotros, si somos apartados, si nos apartamos del Señor, no tenemos vida. Si nos apartamos de Jesús, no tenemos vida, morimos, hermanos. Debemos estar bien agarrados y cimentados en Jesús. Bien agarrados, porque Él dice: apartados de mí, nada podemos hacer. Y esto, ¿sabe qué nos lleva al tercer punto, y el creyente y la santificación? Hemos visto entonces, en primer lugar, que hemos sido llamados a la santificación. Hemos visto que el Espíritu Santo de Dios es el santificador. Y en este momento vamos a ver el creyente y la santificación gradual. Es decir, la santificación tiene que crecer en nosotros. Y nosotros tenemos que crecer. Gloria a Dios. En primer lugar vamos a ver, es que como hemos dicho ya, es Dios quien hace la obra en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra en nosotros. Y en segundo lugar es que nosotros también tenemos una parte en la santificación. Vimos que la obra completa, nosotros en el momento que recibimos al Señor, fuimos allí, amén, santificados. En ese momento fuimos santificados. Pero en esta parte vamos a ver que nosotros también tenemos y somos parte importante en ese crecimiento como creyentes. Nuestra parte, o lo que nosotros tenemos que hacer, es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 22. Vamos a compartir en esta hora y vamos a ver que nuestro papel o la actitud que nosotros también tomemos en cuanto a la santificación es muy importante. Nuestro hacer es muy importante. Dice: por eso, dispóngase para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Escuche, yo voy a hacer énfasis en cada verbo, en cada acción. Escuche. Por eso, dispónganse para
actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia de Dios que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. En este mundo, hermanos, somos peregrinos, estamos de paso. Y mientras estamos aquí, con temor reverente, sirvamos al Señor. 18 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, una vida de pecado. Nosotros fuimos rescatados de esa vida. El precio, dice, de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ese fue el precio, aún de nuestra santificación, de nuestra salvación, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Versículo 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficios de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¡Wow! ¡Cuánto contenido aquí! Usted anote allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, sí, versículo 13 al 22. Y no es solamente para que lo mire hoy rápidamente como lo leí yo, sino para que nos podamos mirar cada día también en su palabra. Gloria al Señor. Vimos que nosotros también tenemos que hacer para poder cuidar, ¿sí? Y para que esa santificación pueda crecer, porque hemos sido llamados a la santidad, pero esa santidad tiene que crecer, y mientras más crezca, hermano, más se va a ver en su vida la vida de Cristo. Y usted cada vez más va a reflejar la vida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el método de la santificación? ¿A dónde tengo que ir y qué tengo que hacer? Mira lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Como podemos ver, nos purificamos o santificamos obedeciendo a la verdad que es la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra. Todo lo que nos dijo este pasaje que leíamos, no debemos solamente escuchar, sino tenemos que poner por obra. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 9, 11, un salmo que habla, o que aquí aparece como que está escrito solo a los jóvenes, pero usted siéntase identificado. Dice, Salmo 119, 9, 11, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En la versión Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el 10, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Dice allí en la pantalla, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que tiene que estar en mi corazón y en mi vida?
¿Qué debe ser el alimento que nutra mi vida para que yo no llegue a pecar? Es la palabra. Es la palabra. Es esta palabra la que yo tengo que plasmar en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que en el momento que sea tentada ahí a desviarme del camino, allí aflore la palabra. Y si yo no tomo tiempo en la lectura de la palabra, que lo debo hacer en mi hogar, en mi casa, entonces, cada vez que viene a la reunión, hay palabra de Dios. Amén. Que sus antenitas estén bien atentas. Atentos. Sí, atentas las antenitas. Para que usted pueda recibir lo que Dios quiere. Pero también Dios quiere, no solamente que escuche aquí palabra y que la ponga por obra, seguro, porque es el mensaje. Es la palabra de Dios que Él habla a su vida y a la mía. Pero es que también Dios quiere que nosotros escudriñemos, que busquemos, que nos metamos, que nos sumerjamos en la palabra. Y con el sentir de Dios, háblame a través de tu palabra. Háblame, Señor, porque yo quiero cada vez acercarme más a ti. Y quiero, Señor, reflejar tu misma vida. Es a través de la palabra. Padre, santifícanos en tu verdad, es la palabra. Y una vida que crece, un creyente que crece gradualmente en esto que es la santidad, va a dar frutos, porque la santificación da frutos y lo vamos a poder ver. La santificación es el resultado, dijimos, de un nuevo nacimiento. Es el cambio interior por la regeneración en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso produce un cambio real en la vida del creyente. Y vamos a ver que ese cambio se puede ver, se puede notar. Debe haber un deseo de cuidar nuestras vidas de las consecuencias del pecado. En usted y en mí tiene que estar el deseo. Amén. Tenemos que desear esa santidad en nosotros. Amén. Para que podamos evitar esas consecuencias del pecado. Porque el pecado, si bien es cierto que hablaba el pastor el domingo, cuando hay sincero arrepentimiento, si tiene que haber sincero arrepentimiento, hay perdón de Dios. Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también es cierto que vamos a tener que vivir las consecuencias del pecado. Porque eso no se puede evitar ni se puede borrar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esto, hermanos? Si lo podemos evitar. Si lo podemos evitar. Es por eso que Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Amén. Porque Él es santo, Él quiere que seamos santos. Dios es santo. Dios es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, porque Él es santo en esencia. ¿Por qué tener que vivir las consecuencias del pecado? Cuando nosotros no vemos o no escuchamos o no tenemos en cuenta lo que decimos, eso puede ser o puede traer mal a nuestra vida. La palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 19 se nos amonesta a abstenernos de las cosas que nos llevan al pecado. Y se nos anima más bien a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5, 15 al 19. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18.
os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, esto no es ser religioso. Ay, ¿qué estás haciendo? Y uno va cantando y adorando el nombre del Señor. Eso no es ser religioso. Eso es vivir a Cristo. Eso produce una vida llena del Espíritu Santo. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida llena del Espíritu. Y entonces sí podremos decir que estamos caminando y viviendo una vida de santidad. Que no solamente nos quedamos con que el día que recibí y abrí mi corazón a Jesús, allí recibí ese sello de santo, sino que sigo creciendo como creyente, porque sabe que como creyente, como hijo de Dios, yo cada vez más quiero parecerme a Él, cada vez más. Amén. Yo quiero cada día más de Él. Y debemos reconocer que en este mundo muchas tentaciones tendremos para ser apartados y para no vivir una vida de santidad. Y hermanos, este mensaje es para los hijos de Dios. Y Dios nos está llamando a que seamos santos. Porque aun cuando cada domingo religiosamente vengas a la reunión, si no estás viviendo la vida que realmente el Señor quiere que vivas, que es una vida apartada y separada del pecado, porque eso es santidad, no podremos ver a Dios aun cuando vengamos a cada reunión.